Me llamo Laura y era una joven periodista que trabajaba en un periódico local. Le gustaba investigar y escribir sobre temas sociales y culturales, especialmente sobre las leyendas y tradiciones de su país. Un día, recibió el encargo de hacer un reportaje sobre el Wendigo, una criatura mitológica o un espíritu maligno que se origina en el folclore de las tribus algonquinas de las primeras naciones de Canadá y Estados Unidos. Laura se entusiasmó con el tema y se puso a investigar. Buscó información en libros, revistas, internet y entrevistó a varios expertos en el tema. Descubrió que el Wendigo provoca sentimientos de codicia insaciable, el deseo de canibalizar a otros humanos y la propensión a cometer asesinatos en aquellos que caen bajo su influencia. El Wendigo se asocia con el invierno, el norte, el frío, el hambre y la inanición. Algunas leyendas dicen que los humanos que se ven dominados por la codicia pueden convertirse en Wendigos. Laura quedó fascinada por la historia del Wendigo y quiso saber más. Decidió viajar a una reserva indígena al norte del país, donde vivían algunos descendientes de las tribus algonquinas. Quería conocer de primera mano sus testimonios y sus creencias sobre el Wendigo. Llegó a la reserva y se hospedó en una cabaña cerca del bosque. Al día siguiente, se presentó ante el jefe de la comunidad, un anciano sabio y respetado. Le explicó quién era y qué quería hacer. El anciano la escuchó con atención y le dijo que podía hablar con él y con los demás miembros de la comunidad, pero que debía tener cuidado con lo que preguntaba y lo que escribía. Le dijo que el Wendigo no era solo una leyenda, sino una realidad muy peligrosa. Le dijo que el Wendigo acechaba en el bosque, esperando a sus víctimas, y que podía poseer a cualquiera que se dejara llevar por la codicia o la desesperación. Laura le agradeció al anciano por su advertencia y le prometió que sería prudente y respetuosa. Durante los siguientes días, entrevistó a varios habitantes de la reserva, que le contaron sus historias y sus experiencias con el Wendigo. Algunos le dijeron que habían visto al Wendigo o habían oído sus aullidos en el bosque. Otros le dijeron que habían perdido a familiares o amigos por culpa del Wendigo, que los había matado o los había convertido en uno de ellos. Laura quedó impresionada por las historias que escuchó y sintió un escalofrío cada vez que miraba al bosque. Sin embargo, también sintió una curiosidad irresistible por ver al Wendigo con sus propios ojos. Pensó que si lograba fotografiarlo o grabarlo, tendría un reportaje sensacional, que le daría fama y fortuna. Así que una noche, cuando todos dormían, Laura tomó su cámara y su grabadora y se adentró en el bosque. Llevaba una linterna y un cuchillo por si acaso. Caminó durante varias horas por el bosque, buscando alguna señal del Wendigo. No vio ni oyó nada fuera de lo normal. Solo escuchó los sonidos de los animales nocturnos y el viento entre los árboles. Laura empezó a sentirse frustrada y decepcionada. Pensó que tal vez el Wendigo no existía o que se había escondido de ella. Decidió regresar a la cabaña y olvidarse del asunto. Pero cuando se dio la vuelta para volver por donde había venido, se dio cuenta de que estaba perdida. No reconocía el camino ni los árboles. Todo le parecía igual y diferente a la vez. Intentó orientarse con la linterna, pero no encontró ninguna referencia. Se asustó y empezó a correr sin rumbo, buscando una salida. De repente, oyó un aullido que le heló la sangre. Era un aullido largo y agudo, que resonó por todo el bosque. Laura se detuvo y miró hacia atrás. Vio una sombra enorme y oscura que se movía entre los árboles. Era el Wendigo. Laura sintió un terror indescriptible y echó a correr de nuevo, sin saber hacia dónde. El Wendigo la siguió, acortando la distancia entre ellos. Laura oyó sus pasos pesados y su respiración entrecortada. Sabía que no podía escapar de él. Entonces, vio una luz al final del camino. Era la cabaña donde se hospedaba. Laura se llenó de esperanza y corrió hacia ella con todas sus fuerzas. Llegó a la puerta y la abrió de un tirón. Entró y cerró la puerta tras de sí. Se apoyó en ella y trató de calmarse. Pero entonces, oyó un golpe en la puerta. Era el Wendigo, que había llegado hasta allí. El Wendigo empezó a golpear la puerta con fuerza, tratando de derribarla. Laura gritó y buscó algo con que defenderse. Dio el cuchillo que llevaba y lo tomó en su mano. La puerta se rompió y el Wendigo entró en la cabaña. Laura lo vio y se quedó paralizada. Era una criatura horrible, con cuernos, garras y colmillos. Su piel era amarillenta y cetrina, y sus ojos brillaban con un fuego maligno. Su cuerpo era raquítico y alto, y su estómago nunca se llenaba. El Wendigo se abalanzó sobre Laura y la atrapó con sus garras. Laura reaccionó y le clavó el cuchillo en el pecho. El Wendigo soltó un alarido de dolor y soltó a Laura.
Laura aprovechó para tomar su cámara y su grabadora, que estaban sobre la mesa. El Wendigo se recuperó del ataque y volvió a atacar a Laura. Laura esquivó su embestida y salió corriendo de la cabaña. El Wendigo la persiguió de nuevo. Laura corrió hacia el centro de la reserva, donde estaba el jefe de la comunidad y los demás habitantes. Gritó pidiendo ayuda y alertando del peligro. El jefe de la comunidad oyó los gritos de Laura y salió de su tienda. Vio al Wendigo que iba tras ella y reconoció el mal que había traído al pueblo. El jefe de la comunidad tomó un rifle que tenía guardado y apuntó al Wendigo. Disparó varias veces hasta que lo derribó. Laura llegó hasta donde estaba el jefe de la comunidad y se desplomó en sus brazos. Estaba herida, exhausta y aterrorizada. El jefe de la comunidad la consoló y le dijo que todo había terminado, que el Wendigo estaba muerto. Laura miró al Wendigo y vio que ya no era una bestia, sino un hombre. Un hombre que conocía muy bien. Era Pedro, el hombre que había engañado al diablo. Laura recordó que Pedro era uno de los habitantes de la reserva que había entrevistado. Le había contado su historia con el diablo y cómo había logrado burlarlo. Pero lo que no le había contado era que el diablo no se había rendido tan fácilmente. Que había vuelto a buscarlo al cabo de un tiempo, para cobrarse su alma. Y que lo había convertido en un Wendigo.